En esta unidad vamos a tratar uno de los temas quizás más delicados en la práctica profesional y para la magistratura también en el área de derecho de familia, cuáles las ejecuciones cuando los jueces disponen ya sea homologar un acuerdo de partes o una sentencia o una medida cautelar que dispone un régimen de adecuada comunicación conforme el artículo 652 y, como vimos en los desarrollos anteriores, en el 9 y concordantes de la Convención. Hay variadas herramientas jurídicas o variados instrumentos jurídicos que son colocados a disposición de los operadores para que se pueda materializar el principio de la tutela judicial efectiva y se pueda cumplir con ese convenio homologado o con esa medida cautelar o sentencia judicial. Uno de estos instrumentos, quizás el más conocido, es el de colocar astraintes, es decir, imponer al incumplidor una multa procesal por cada día de retardo o por cada incumplimiento. Esto, por supuesto, que no corren a partir del apercibimiento, sino a partir de la resolución que hace efectiva o hace efectivos esos apercibimientos. Ya yéndonos desde el ámbito del derecho civil y hacia el derecho penal, encontramos la 24.270, que es del año 93, la ley que castiga el impedimento de contacto, ya sea no tiene antecedentes en el derecho comparado y al que impidiere u obstruyere el contacto con el padre no conviviente, ya sea el tercero o el progenitor que lo impide, tiene una sanción, se agrava cuando es menor de 10 años, y también al que se mudare con ese ánimo de impedir el contacto del domicilio y se agrava la pena si se mudare sin autorización judicial al extranjero. En general, la doctrina coincide en que no es el derecho penal un instrumento adecuado como para resolver este tipo de conflictos, pero lo cierto es que con distinta suerte se utiliza esta ley que es, como les dije, del año 93. Volviendo al campo del derecho civil, y otra de los instrumentos que, por ejemplo, figura en el Código del Niño uruguayo y en el Código del Niño de Perú, es, ante incumplimientos graves y reiterados, el cambio en esos ordenamientos de tenencia. En nuestra jurisprudencia sería, como dije, por el cambio de nomenclatura de cuidado personal. Se reserva, y ustedes lo van a poder leer en algunos precedentes, a situaciones graves en donde hay un incumplimiento recalcitrante, pertinaz, donde de esa forma se intenta disuadir. Otras experiencias que se dan en nuestro derecho provincial comparado, por ejemplo, en las provincias de Mendoza, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Río Negro, que van estas leyes desde el 2007 al 2009, 2007 en Mendoza, 2009 en Río Negro, es el registro de obstaculizadores de lazos familiares. Algunos profesores, como por ejemplo el profesor Gallego, critican este instrumento porque entienden que es estigmatizar a quienes alguna vez hicieron una denuncia de abuso y como contrapartida se los registra como a quienes impiden estos contactos o estos lazos familiares, imponiéndoles que no pueden ser proveedores del Estado, que no pueden ser magistrados, que no pueden ser integrar, digamos, listas en las elecciones generales, etc. Es decir, tiene varias penalidades que la doctrina en general no está de acuerdo, o alguna parte de la doctrina no está de acuerdo con eso, y como les contaba, que florecieron algunas leyes en estos primeros 10 años del siglo XXI.
Hubo un proyecto también del diputado Raimundi que no se logró tratar, también el proyecto ese es del año 2006. Otra de las acciones que tiene quien es víctima de este proceder es intentar lograr una indemnización por daño, porque el injusto sería violatorio del principio de no dañar a otro, que como todos ustedes saben está en el 1716 del Código Civil y Comercial, y que el Tribunal Europeo desde el año 2000, en un caso que se tramitó contra Alemania, tiene una variada jurisprudencia, según ilustra Marisa Herrera también en uno de los trabajos que tenemos en la unidad, que es otro de los instrumentos, entonces, esta indemnización por los daños ocasionados, que tiene por finalidad reparar los padecimientos que sufrió quien fue obstaculizado en el contacto con su hijo. Pero sin dudas que la gran novedad que trae el Código Civil y Comercial es el artículo 557, porque tiene la virtualidad de proponer una fórmula abierta, que es ante incumplimientos reiterados de una sentencia o un convenio homologado, el juez puede aplicar al responsable medidas adecuadas para asegurar la eficacia, o el obligado medidas razonables para asegurar la eficacia. Esta frase, ¿no?, que también replica, como vimos, la de los alimentos, esta frase, medidas razonables para asegurar la eficacia, tiene la única exigencia de guardar una proporcionalidad entre el derecho afectado del obligado y el beneficio que se pretende obtener de esa medida y la efectividad de esa medida. La jurisprudencia ha dicho que uno de las medidas efectivas para asegurar la eficacia podría ser bien, y también en otra materia, como es en la materia de violencia familiar o de violencia de género, lo vemos que se utiliza, es la derivación a terapia por mandato judicial o la derivación a tratamiento psicológico. Esta derivación es generalmente recomendada por los equipos técnicos que apoyan a los magistrados en la resolución de los casos. Es recomendada cuando detectan ciertas disfunciones familiares que tienen como origen alguna patología que padece uno de los protagonistas. Entonces aquí se da la situación que el cumplimiento de esa manda judicial beneficiaría no solamente a quien se le impide el contacto con el hijo, sino también que lo beneficiaría al propio incumplidor. Entonces hay jurisprudencia, y creo que es una línea que ya está en franco ascenso, que, fundado en el interés superior del niño, fundado en el derecho a la salud, fundado en el derecho a mantener contacto con ambos progenitores, los jueces tienden a ordenarlo. Como les decía, el desafío es, como operadores, como abogados, como magistrados, encontrar fórmulas prácticas que encajen dentro de este artículo 557 y que nos permitan en un tiempo razonable llegar al resultado querido, que es obtener que se restablezca o que no se interrumpa el vínculo del niño con su progenitor o progenitora no conviviente. Bueno, el tema es muy interesante y esperamos que puedan disfrutar en el armado de este ejercicio que le proponemos al final.